una noticia feliz en la medida en que no es un proyecto que haya generado, por un lado, los consensos necesarios para tomar una forma que perdure en el tiempo. Lo veo parecido a la Ley Federal de Educación que se sancionó en el 93 y que después fue derogada por la Ley Nacional de Educación, que obtuvo consensos y que es una ley que todo el mundo apoya, el oficialismo, la oposición, y me parece que cuando uno construye en educación tiene que construir con esos consensos. Cuando hablo de consensos no me refiero solo, aunque son una parte importante, digamos, que deberían ser escuchadas, los docentes, los rectores de los institutos y demás, sino también los especialistas. Si uno mira, digamos, las percepciones o los, digamos, lo que dicen distintos especialistas de distinta ascendencia política sobre la UNICABA, en ningún caso es bueno. Ni Axel Rivas, ni Alejandra Cardini del CIPEC, ni Mariano Narodowski de la Ditela, ni, digamos, no hay en los especialistas ninguna parte de la biblioteca que esté diciendo qué bien que está pensada la UNICABA. Ahora, entonces esto preocupa un poco desde un punto de vista técnico y desde un punto de vista político, digamos. Hay dos debates, ¿no? Por un lado, la razonabilidad que tuvo, la eficiencia que tuvo la gestión de la ministra Soledad Acuña para construir estos consensos. Es cierto que el proyecto del año pasado, que se presentó el 22 de noviembre del año pasado, que contemplaba eliminar, cerrar los 29 institutos de formación docentes terciarios de la Ciudad de Buenos Aires y reemplazarlos por la UNICABA, quedó cuestionadísimo por todo el campo académico, no solo por quienes dirigen los institutos. Claro. Ahora, el segundo proyecto que surge en el debate parlamentario en la legislatura, empieza a tener otras miradas, porque el documento que lanza la Organización de Estados Iberoamericanos, en el que participa la OEI, en el que participa Mariano Narodowski, que vos señalabas, Gustavo Yáñez y otros especialistas, señala que la creación de la UNICABA podía ser interesante, pero que no podía confundirse con la agencia de evaluación de los institutos, que no había necesidad de avanzar por los dos lugares al mismo tiempo. ¿Qué decís de esta perspectiva? Yo lo que creo, digamos, es que, digamos, más allá de... O sea, la pregunta es, ¿para qué se crea la UNICABA? ¿Cuál es el diagnóstico que resulta en la decisión política de la creación de la UNICABA? Y el primer punto para mí ahí es que el diagnóstico dice los profesorados, los 29 profesorados no funcionan. Porque después, aunque se revierta este diagnóstico inicial, sigue existiendo. O sea, cuando uno dice se crea la UNICABA, lo que sigue diciendo es estos 29 profesorados no enseñan bien. Y ahí, digamos, bueno, por un lado, digamos, hay un error tremendo y no hay ningún diagnóstico que diga que no enseñan bien. Los docentes que salen de los profesorados son los docentes que nos forman a todos nosotros. Entonces, si no, tendríamos que pensar que todos nosotros también estamos, digamos, mal formados o con deficiencias. Pero no deberíamos pensar eso, digo, los alumnos argentinos tienen problemas serios de aprendizaje en áreas cognitivas claves como matemática y lengua. Alguien les está enseñando y algo no está sucediendo en ese proceso de aprendizaje. Es que en eso plenamente coincido, pero la pregunta es si el problema es la formación docente o las condiciones en las que trabajan los docentes o la falta de condiciones. Por ejemplo, la presencia de libros, por ejemplo, más horas de clase, por ejemplo, que los docentes tengan tiempo, como en Chile, 25% del tiempo lo dedican a planificar, a corregir. Acá el docente sale de la escuela y recién se tiene que poner a planificar y a corregir porque no se le computan esas horas como horas de trabajo. Entonces esto genera condiciones de trabajo que efectivamente redundan en que tengamos problemas de aprendizaje, tengamos resultados. Pero, Silvina, pobres. Está claro que uno puede ver, digamos, si lo piensa en términos de cadena de valor, desde que un
estudiante empieza a formarse en la formación inicial, en la carrera terciaria docente de los institutos, hasta que entra al sistema educativo frente al aula y se sigue formando, pasan distintas cosas y hay distintas variables que influyen. Pero lo que la investigación académica coincide es que la figura del docente y su formación y su capacidad de enseñar es clave para la performance educativa de un alumno. Sí, primero su hogar lo determina y lo que puede ayudarlo dentro de la escuela es cuán hábil es ese docente para enseñar. Entiendo que puede estar condicionado por múltiples variables, pero claramente también por el tipo de formación que tiene. Por supuesto, pero el tema es cómo juegan esas otras variables. O sea, yo soy maestra, egresada al normal número 10, además de doctora y demás. Y la verdad es que yo a veces siento que si a mí me pusiera frente a un grado con 4 horas de clase por día, sin libros, sin la infraestructura suficiente y sin las condiciones de trabajo, y no sé cuánto podría hacer por el aprendizaje de los chicos. Sí, aunque fueras un excelente docente. Aunque fuese un excelente docente. Entonces, lo que creo es que si bien la variable formación docente es relevantísima, o sea, estoy de acuerdo con lo que vos planteás y lo dice la bibliografía, lo que también dice es que el docente solo, sin las herramientas necesarias, sin políticas educativas y sin condiciones necesarias, no logra los objetivos que se propone, que no es solo el docente el que arma un buen sistema educativo. Y la pregunta es, ¿el problema clave hoy es el docente que no está formado o tenemos enormes desafíos en términos de política educativa y la ciudad debería tener un plan estratégico que hace que los chicos no aprendan? La Ciudad de Buenos Aires, cuando presenta este proyecto el año pasado, hace un diagnóstico que es, por un lado, en la Ciudad de Buenos Aires hacen faltas docentes, no se llenan todos los cargos necesarios. En mayo de este año había 1000 cargos sin llenarse, que equivale a 10 escuelas. Hay un promedio de que cada escuela tiene 100 horas cátedra, ¿no? Entonces, si tenemos 1000, quiere decir que hay 100 por 10 escuelas que no estarían funcionando por falta de docentes. Entonces, lo que se plantea el gobierno es, bueno, no tengo estudiantes de docencia, no tengo docentes porque está desprestigiada la profesión y voy a convertirla en universitaria para poder competir con la Universidad de Buenos Aires, que se lleva a buenos estudiantes en carreras que están mejor vistas profesionalmente. ¿Cómo ves ese análisis? Bueno, ahí es donde veo el problema, digamos, porque cuando alguien estudia porque le interesa la carrera, pero también estudia en función del retorno que va a tener a posteriori con el trabajo que desempeñe. Entonces, cuando un estudiante decide ser docente o ser médico o ser abogado, dice, bueno, ¿cuánto voy a ganar yo por el esfuerzo que hago? En términos económicos. En términos económicos. Entonces, es claro que no va a haber más docentes en la medida en que la profesión docente, que el ser docente no esté mejor remunerado. La ciudad de Buenos Aires, en términos salariales, está en la mitad de la escala. O sea, Santa Cruz, Ushuaia ganan más, 23.000 por un cargo simple, jornada simple, 10 años de antigüedad. Ciudad de Buenos Aires está en 17.000 por 10 años de antigüedad, jornada simple, y hay provincias pobrísimas con 11.000 pesos en las mismas condiciones. Es decir, la Ciudad de Buenos Aires no está en los peores, no está en los mejores, y tampoco el salario docente es el incentivo que más mueve el perímetro de la calidad. No es el único, pero justamente lo que yo pienso es que para decir que la UNICABA va a resolver un problema, debería haber habido un diagnóstico que diga que el problema está ahí y no en otro lado. Y lo que yo te digo es probable que el problema esté en muchos otros lados y no necesariamente al mismo tiempo. Bueno, esta es una manera de empezar. Creo que es una mala manera, porque... Tengo un dato, te quiero dar una información en exclusiva. A ver. Que tenemos aquí, que hemos conseguido aquí en Más Info, sobre los resultados de la Operativa Enseñar 2017 en la Ciudad de Buenos Aires. Ahí tenemos la placa. Debían evaluarse 26 institutos. Era una muestra que representaba el total, los 85 institutos de la ciudad. Ahora voy a hacer una aclaración sobre eso. 16 públicos y 10 privados.
pero solamente se evaluó el 25% de los públicos. Solamente 4 instituciones públicas aceptaron ser evaluadas en el operativo Enseñar 2017, que iba a evaluar a los alumnos del último año de la formación docente en nivel primario y en las asignaturas del secundario. Y el 100% de los privados fueron evaluados en el operativo 2017. Es decir, que por la baja participación, la evaluación no arroja resultados representativos. Esto quiere decir que los institutos de formación docente que hoy están planteando como una crítica al proyecto, que no se cuenta con información para tomar esa decisión, se negaron a aportar esa información como parte al no querer participar del operativo Enseñar 2017. Cuento 85 instituciones, hay 44 privadas y 29 públicas, pero las públicas tienen anexos, entonces administrativamente se consideran que hay 85 instituciones formadoras en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, a la hora de contribuir a que esa política pública sea más refinada, más sofisticada y más precisa, los institutos y los alumnos de los institutos jugaron en contra del sistema y produjeron una brecha de equidad, porque los privados ahora cuentan con una información mucho más rica para generar políticas pedagógicas interesantes. ¿Cómo ves esta situación? A ver, yo lo que quiero es complejizar el tema. A mí me parece muy importante que podamos hacer un análisis interesante, porque la pregunta es ¿por qué dejaron de presentarse? Y cuando les dijeron que los iban a cerrar, lo que dijeron es van a aprovechar las evaluaciones, que no sabemos quién las hace, que no sabemos cuál es la solvencia técnica que tienen, para cerrar los institutos y decir que la calidad es mala. Entonces, lo mejor que puedo hacer es no presentarme, porque no sé quién hace las evaluaciones, no sé con qué criterios se están juzgando, no sé si se miran variables asociadas. Lo que digo es que estoy tratando de entender, porque lo que a mí me parece importante es entender que los actores del sistema educativo no son demonios, malos, resistentes, porque si no es justo el justificativo de algunos sectores de la política para con los docentes, demonizarlos. Pero Silvina, a ver, y ahí es donde me preocupa un poquito. Yo entiendo, pero digo, eso es un prejuicio y ha quedado demostrado un poco con las pruebas a aprender. Las pruebas a aprender no son punitivas, se intentan usar para mejorar las políticas educativas provinciales, se trata de consensuar en el Consejo Federal con esas pruebas algún plan fallido, ¿no? Pero hay algún intento de hacer una gestión política más precisa, con datos transparentes, aun cuando juegan en contra de los gobiernos provinciales y también del gobierno nacional. El operativo Enseñar es tomado también por la Secretaría de Evaluación Nacional y de acuerdo con la información oficial, los ítems de la prueba, que es una prueba estandarizada, son construidos también por especialistas, pero por docentes de los institutos de formación. Es una participación federal y experta de quienes están también dando clases en esos institutos. Digo, ¿por qué siempre sospechar que una evaluación tiene un costado demoníaco? No sospechar, si esta evaluación hubiera empezado en el 2016... probablemente no hubiera tenido los mismos problemas que en la Ciudad de Buenos Aires que en el 2017. En el 2017 fue, digamos, me parece una mala idea porque había salido justo lo del cierre de los profesorados. No, entonces fue después. Las pruebas del Enseñar 2017 se tomaron creo que el 31 de agosto y el 22 de noviembre llega el proyecto. Sí, pero ya se sabía, se estaba discutiendo. La comunidad educativa ya sabía. Entonces, en ese sentido, acá, claro, acá lo que yo creo, a mí me parece que tiene que haber evaluaciones, esto lo hemos discutido, o sea, y tiene que haber evaluaciones que permitan a las escuelas mejorar y a los profesorados mejorar. Claro. El problema es cuando se embarra la cancha. Para mí el problema es cuando no es limpia la política respecto de otras políticas. Entonces genera malestar, genera temores, genera miedos que en lugar de resolverse se agudizan. Y ahí me parece que está el punto de la política. Por eso siempre hablo de la necesidad de generar consensos mínimos, digamos,
por eso Entiendo. digo... Sí, el tema del consenso te diré que es bastante Pero ¿entendés? cuestionable. Es como sí. se embarró la cancha. Entonces, Sí. bueno, no es justo el momento de empezar a... Por ahí, las pruebas a aprender, por ejemplo, son continuidad mejor que las de la SONE. Ya se venían haciendo Claro. evaluaciones, se aclaró que... Entonces se hacen. Ahora, las pruebas estas son nuevas. Entiendo. Y justo en este año que fue tan polémico porque se habló de cerrar los institutos. Sí, el primer proyecto era muy... Claro. Silvina, tenemos a la rectora del Normal 1, Débora Cossack, que está allí frente a la legislatura con el móvil. Débora, con Julián D'Andrea, estás con Débora. Hola Luciana, sí. Bueno, minutos después, como vos comentabas recién, se sancionó finalmente el UNICABA, 34 votos a favor contra 26 en contra. Como verán, se descomprimió todo, se fueron los manifestantes, se fueron alumnos, docentes, quedaron muy pocas personas acá. La verdad que todo muy tranquilo, muy pacífico, incluso intervino la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, así que por suerte los manifestantes se pudieron desconcentrar sin problema. Y bueno, como comentabas, estamos aquí con Débora Cossack, rectora de la Escuela Normal 1. Bueno, Débora, ¿cuál fue la reacción cuando se enteraron que finalmente se había sancionado esta reforma del UNICABA? Bueno, para nosotros hoy es un día muy triste, es un día de duelo para la educación pública y para la formación docente, porque sabemos que este proyecto de ley conduce a la destrucción de los 29 profesorados y lo venimos anunciando desde hace un año, cuando nos enteramos de esta medida que se tomó a espaldas de todas las comunidades, así que estuvimos participando de la sesión y esperando que los legisladores oficialistas reflexionaran, porque ninguna reforma educativa se construye sin la participación de las comunidades educativas. Luciana, te escucha Débora. Débora, muy buenas tardes, muchas gracias por estar ahí. Débora... Hola Luciana, ¿cómo estás? Entiendo tus reparos y tus críticas contundentes a la aprobación de la ley, pero si se hubiera aprobado el proyecto como estaba el año pasado, habría sido mucho peor. ¿Reconoces que hubo una mejora en este proyecto? Lo que pasa, Luciana, es que no podemos decirle mejora a pasar de una muerte súbita a una muerte lenta. Una mejora hubiera sido realmente construir un proyecto de formación docente junto con las comunidades de los profesorados, no de esta manera. ¿Vos considerás que detrás de este proyecto sigue vigente la idea de cerrar a los profesorados a partir de una evaluación, con la excusa de una evaluación? Sí, no solamente lo considero yo, sino que esto se ha ido confirmando progresivamente y por parte de los mismos legisladores del oficialismo. El proyecto incluye que la evaluación vaya hacia el cierre de los institutos de formación docente. Será progresivo, pero esta es la intencionalidad. Pero eso es una lectura política, digo, el proyecto no dice eso, claramente. Es decir, la letra del proyecto no lo dice así. Bueno, la letra del proyecto dice que el Ministerio de Educación va a intervenir virtualmente las instituciones que tienen una autonomía de hace más de 10 años. Tampoco dice el proyecto, por ejemplo, efectivamente de dónde va a salir el presupuesto para financiar esto y por qué en realidad nuestras instituciones vienen perdiendo presupuesto cada vez más, no se atiende a las prioridades ni de infraestructura, ni necesidades de becas, ni tampoco necesidades como investigación, innovación, que no están financiadas dentro de los profesorados. Así que, bueno, lo que dice la letra de la ley es una cosa y el proyecto real es otro. Débora, el proyecto habla de crear una agencia de evaluación en la que participarían también figuras representantes de los institutos. ¿Cómo ves eso? Bueno, Luciana, en realidad existe ya en la Ciudad de Buenos Aires un instituto de evaluación. La pregunta es por qué hay que generar una nueva agencia de evaluación en la Ciudad de Buenos Aires. Porque es para la educación superior. Y en todo caso, ¿por qué? ¿No podría ser porque es para educación superior? ¿Un argumento posible? Es que entonces contradice el propio argumento del Ministerio, que dice que dependemos de él. Si el Ministerio creó este instituto de evaluación, ¿por qué ahora tiene que crear una agencia aparte? Ya existe una agencia destinada a esta función.
y el hecho de que puedan participar en la gestación y en los parámetros que va a fijar esa agencia, ¿te resulta al menos un dato positivo? En realidad, nosotros hemos reclamado la participación en la elaboración de cualquier mejora de la formación docente desde el 22 de noviembre, porque nosotros veníamos participando de la mejora de la formación docente hasta el 9 de noviembre de 2017. En cambio, el 22 de noviembre del 2017 se anuncia este proyecto del cual no teníamos ninguna información y nosotros veníamos participando de mesas de debate, veníamos participando de los cambios curriculares, es más, veníamos haciendo una cantidad de propuestas para la mejora que no fueron tenidas en cuenta para nada cuando se planteó este proyecto. Débora, te agradezco mucho, te vamos a invitar al piso también de Más Info, o quizás la semana que viene, para seguir debatiendo esto con más profundidad y con más tiempo, si te parece. Cómo no, Luciana, muchísimas gracias. Muchas gracias, Julián, por el informe de allí, por habernos aportado la presencia de Débora y de la cobertura en general. Gracias. Silvina, bueno, el consenso ha sido un problema, la letra no alcanza. Si estuvieras en la situación de gobernar el sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo encararías 2 tips? 2 caminos, el tema de la mejora de la formación de los docentes? A ver, yo creo que si estuviera, digamos, en la Ciudad de Buenos Aires, haría primero un plan integral. Miraría, por ejemplo, la falta de vacantes en los jardines de infantes, miraría las pocas horas que tienen los chicos en el grado, digamos, o sea, el 60% de las escuelas del Estado, que es la mitad del total, tienen jornada extendida y el 36% de las privadas. Y la verdad que si queremos educar en la sociedad del siglo XXI necesitamos más horas de clase. Buscaría, obviamente, ver cómo se mejoran las condiciones de trabajo de los docentes y también encararía el tema de la formación y capacitación de los docentes, pero como una unidad, y trabajaría sobre lo que se asienta en la Ley Nacional de Educación, que es la carrera docente, con posibilidad de ascenso dentro de la misma docencia y no que el ascenso sea solo el paso a cargo directivo. Que ahí me parece que hay una riqueza enorme para trabajar en materia de políticas educativas y que está desaprovechada, porque esto figura en la ley del 2006. Y obviamente una ley, digamos, de educación para la ciudad, pero trabajaría un marco integral y en el cual incluir la formación docente, pero como formación y condiciones de trabajo. Entiendo. Muchísimas gracias, Silvina, por todas tus apreciaciones. Un placer. Vamos a otro tema. El presidente Macri habló de política, intendentes y mujeres. Lo escuchamos. Sin embargo, tengo que destacar que todavía tenemos todos los partidos políticos una deuda pendiente.